Hoy hablando de desde la creación y cómo se compagina, por ejemplo, ¿cómo nos podrías explicar cómo se llama? Lo que se llama el Éxodo, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? No, el Génesis. Génesis. Génesis, perdón. Ya ves que el Génesis es todo como es como una, o sea, no es literal, pero es como la historia de los pueblos resumida en Adán y Eva. Creo que así me explicaron una vez, o sea que Algo así escucho que eran como las primeras personas. Y luego, pues que en sí, o realidad sea que Caín y no, Abel sí. eran como dos pueblos, algo así, o sea, como que Que no adaptaba era así, Adán, tipo. que no era así Adán y Eva y se comieron la manzana, sino que, o sea, sí había personas en el paraíso y estaba la humanidad en el paraíso, nomás que empezaron a pecar y ahí fue cuando los expulsaron a todos. Sí, sí, mira, primero hay que entender que lo que es la Biblia, pues no es un libro científico, ¿no? La Biblia se escribió, pues, miles de años antes de Cristo, se empezó a escribir, pues. Creo que fueron 3000 años antes de Cristo que se empezó a escribir el Génesis. O no recuerdo, creo que el primer libro de la Biblia fue Job, pero que se escribió. Pero realmente el Génesis también fue muy antiguo. Entonces hay que entender que en aquel tiempo, cuando se escribió el Génesis, la gente de aquel tiempo no estaba capacitada para entender cosas que ahora sí entendemos. Entonces no iban a escribir un libro hablando de cosas que no iban a entender. Por ejemplo, si decían, no, pues en un principio existía el hidrógeno y existía el helio, existía tal, y por la fuerza nuclear débil se transformaron en tal y dio cabida a una gran expansión que ahora conocemos. ¿Sí me explico? O sea, no se podía entender así. Entonces, no es un libro científico, es un libro que nos ayuda a saber qué pasó, más no cómo pasó. Sí, para que cualquier persona lo pueda entender, sobre todo en aquel tiempo. Entonces, el Génesis a mí se me hace bien padre porque yo una vez escuché a un sacerdote, se llama Manuel Carreira, que él explicaba cómo el Génesis se puede incluso, no digo que eso sea así como que la iglesia lo diga como tal, pero yo así lo percibo y así lo entiendo muy bien. Eh, explicaba cómo el Génesis, no sé si se acuerdan que te va diciendo que el universo, el mundo se crea en 6 días, ¿no? Y en el séptimo Dios descansa. Todo eso es simbólico, o sea, son cosas simbólicas. Simbólico significa que te hace entender más o menos qué pasó, pero no quiere decir que haya pasado de esa forma. Entonces, se fijan en la Biblia al principio, habla de que en el principio Dios crea la luz. Entonces, esa luz yo siempre la he entendido como el Big Bang, ¿no? O sea, sí, o sea, inicia todo, existe lo que hay ahora, de la nada surge algo. Y luego te va describiendo cómo se van formando los astros y esto y aquello, que es como yo entiendo, porque en el segundo día te explica otra cosa, ¿no? Que Sí. los astros, así lo que después de los astros pasa. Luz y la tierra y los cielos y lo agua y no me acuerdo. Ajá, exactamente, cada día pasa algo diferente. Y luego ya te va describiendo después cómo se crean los animales en el agua, después los animales terrestres o que en el cielo y al final el hombre. Y es como que una analogía interesante de precisamente la evolución del universo. O sea, cómo día con día se va describiendo también la creación del mismo universo, hasta llegar a lo que es el hombre. Y teológicamente hablando, pues el hombre es como el culmen, ¿no?, de la creación, donde Dios al final crea a su imagen y semejanza al hombre, que decide amar y decide tener comunicación con él y decide salvar y todo esto, ¿no?, que ahora entendemos dentro de la iglesia católica, por ejemplo, o la iglesia cristiana. Entonces se entiende perfectamente, bueno, yo así lo entiendo, que no está peleado la creación con la evolución o con la teoría del Big Bang. O sea, se pueden ligar perfectamente. Digo, no digo que la iglesia lo diga así, porque la iglesia no tiene, digamos, la facultad de hablarte de ciencia como tal. O sea, sí puede haber un sacerdote que haya estudiado alguna ciencia y te puede hablar desde su experiencia como científico. Pero la iglesia como tal, como institución, no te va a decir, es que la evolución y el Big Bang están en la Biblia, no. Pero te digo, sí podemos de alguna forma compaginarlo. Y se Como asemeja extraer muchísimo. esas ideas. Sí, y lograr, o sea, agarrar esto, aquello y lograr entender lo que queremos entender nosotros ahora. Pues de hecho algunos sacerdotes son hasta estudiosos, ¿no? O sea, hay unos que sí fueron científicos en su tiempo o algo así, ¿no? Antes Sí, hay muchos de llegar al sacerdocio o algo así. Exacto, o dentro de el mismo sacerdocio pueden estudiar una carrera. Algunos son físicos, por ejemplo que te digo, Manuel Carreira, es astrofísico. Entonces él tiene estudios muy buenos de todo esto. Y la forma en que te habla precisamente de la teología, pues está muy interesante.
Ahí te explica, por ejemplo, te explica también cómo es, qué difícil es que exista la vida en el universo. Hablando, por ejemplo, del argumento del ajuste fino, se llama. Sí, es lo que te iba a decir ahorita. Ahorita voy a tocar ese tema. Exacto. No sé si quieras que lo diga una vez. Sí, dilo, ¿no?